Ya voy a presentar de nuevo mi pantalla debido a que como le digo yo, se reinició el computador. Ahí le ofrezco disculpas. Voy a presentar de nuevo. Listo, muchachos, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Entonces continuamos. Estamos aquí como en una línea en el tiempo de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Miramos la ley novena del 79, resolución 2400 del 79 y pasamos al decreto 0614 de 1984, que es el decreto donde se establecen las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. En este decreto aparece la primera definición de salud ocupacional para Colombia. Recuerden que antes del 2012 siempre hablamos de salud ocupacional. Y habla también de la obligación que tienen los empleadores de diseñar e implementar un programa de salud ocupacional. Ya en el 86, el Ministerio del Trabajo expide una resolución que es la 2013 del 86, que reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Así se llamaba antes el famoso COPAS, que es un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que dentro del material de formación tenemos información sobre ese COPAS. ¿En qué consiste un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo? Es un comité que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores, en donde dependiendo del número de trabajadores de la empresa, asimismo son los miembros que lo componen. Entonces, por ejemplo, las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores, debe haber un miembro por la parte del empleador y un miembro por la parte de los trabajadores con su respectivo suplente, y así sucesivamente. Ya en el 94, el ministerio expide un decreto ley 1295, que es por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En ese tiempo se hablaba de riesgos profesionales. Ya después de la ley 1562 del 2012, en Colombia hablamos de riesgos laborales. En este decreto, por ejemplo, se establece la definición de qué es un accidente de trabajo, estaba en el artículo 9, y que era una enfermedad laboral que estaba en el artículo 11. Estas definiciones pues ya fueron derogadas por el artículo 3 y 4 de la ley 1562, que miramos la sesión anterior esas definiciones y miramos una parte de la definición de accidente de trabajo porque hoy la vamos a mirar completa. O sea, toda la definición que nos da ese artículo 3 de la ley 1562 del 2012. En el 89 se expide la resolución 1016, que reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. En esta resolución, que ya está derogada, ¿qué quiere decir que está derogada? O sea, que es una derogación, es dejar sin efecto una ley. Esta resolución fue derogada por el decreto 1443 del 2014. Entonces, en ese tiempo, esta resolución establecía todos los requisitos que debe tener el programa de salud ocupacional. Y el ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, expidió la GTC 34, que es una guía técnica colombiana con la cual se basaban o nos basamos los profesionales para mirar la estructura básica que tenía el programa de salud ocupacional. Por acá creo que alguien levantó la mano. No. Entonces, continuamos.
Entonces, señores, es mediante la Ley 1562 del 2012 por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras medidas en materia de salud ocupacional, en donde cambió los riesgos profesionales a riesgos laborales y en donde ya no se va a hablar más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. En ese artículo 2 nos dan la definición de qué es seguridad y salud en el trabajo, que lo miramos la sesión anterior, que es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y seguridad de los trabajadores. También en esta ley, en el artículo 3, nos da la definición de cada accidente de trabajo y el artículo 4, que es una enfermedad laboral. En el decreto 1443 del 2014 se dictan unas disposiciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la sigla SG-SST. Este decreto ya fue derogado por el nuevo decreto que expidió el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST. Recuerden que SST es la sigla de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este decreto único reglamentario para el sector trabajo compiló todos los decretos que habían hasta el momento de seguridad y salud en el trabajo y que estaban vigentes, que no estaban derogados. Entonces, uno de ellos fue el decreto 1443 del 2014. Vamos a ir a ese decreto. Recuerden que en la primera sesión tenemos el link para descargar el decreto 1072 del 2015. Es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo y nosotros vamos a ir a la página 85 y ahí vamos a encontrar el capítulo 6, que nos habla sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 2.2.4.6.1 está el objeto y el campo de aplicación. ¿Por qué esos artículos son tan largos? Porque como es un solo decreto que compiló todos los decretos en SST, quedaron así, por eso quedó así de largo. Por ejemplo, el primer número 2 significa, viene el título 2 del libro 2, título 2, parte 4, capítulo 6, artículo 1. Más o menos así es como se maneja. Entonces, por ejemplo, el objeto y el campo de aplicación nos dice que el objeto del sistema es definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ahí está el objeto, la aplicación, a qué y a quién aplica, el campo de aplicación, que deben ser aplicados por todos los empleadores, ya sean públicos o privados, contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, y las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, y debe tener cobertura sobre todos los trabajadores, ya sean dependientes, que son los de planta, contratistas, que son los trabajadores independientes, trabajadores cooperados, que son los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, y trabajadores en misión, que son los trabajadores de empresas de servicios temporales, que aparece también en el artículo 2 las definiciones. En el artículo 3 se toma la definición de seguridad y salud en el trabajo, que socializamos en la ley 1562. Está la definición de qué es un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que es una política de seguridad, los requisitos de la política, objetivos, obligaciones del empleador, que ya los vamos a mirar, los vamos a socializar, y las obligaciones de la ARL y las responsabilidades que tenemos nosotros los trabajadores. Kevin Garzón tiene la mano levantada. Sí, profe. Lo escuchamos. Es que quería saber qué concepto tiene parágrafo. Salía, allá alcancé a mirar en la ley. ¿Qué es un parágrafo? ¿En la ley o en este decreto? ¿Aquí? Sí, en ese decreto. Sí, señor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, este artículo, el 2.2.4.6.8, establece todas las obligaciones del empleador.
Y el parágrafo es como una aclaración o algo que se le anexa al artículo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal, que les decía ahora, una matriz de requisitos legales, que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. Esta parte la tenemos, es nuestra siguiente diapositiva, mire, la matriz legal, donde está por ejemplo, el profesional en SST, cuando diseña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe coger este formato y mirar toda la legislación, como dice ahí en ese parágrafo, toda la legislación, ya sea leyes, decretos, resoluciones, circulares que le aplican a la empresa, ¿no? Dependiendo la actividad económica de la empresa y dependiendo los riesgos a los que se van a exponer los trabajadores. ¿Listo? Pero ya vamos a adelantar acá. Ya vamos a terminar acá. Entonces, ese decreto 1072 del 2015 establece todo lo que tiene que ver con el diseño e implementación de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros obviamente pues no somos tecnólogos en SST, entonces solamente vamos a mirar parte de la matriz y alguna legislación. Por ejemplo, aquí está como a nivel general, pero legislación aplicable en SST a una empresa hay muchas, sino que esta es como la más relevante. Después de este decreto en el 2017, el Ministerio del Trabajo expidió una resolución que es la 1111, donde establecía los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución ya fue derogada por la nueva resolución que aún sigue vigente, que es la 312 de 2019, que establece todos los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ahí se establece que una empresa de menos de 10 trabajadores que esté en riesgo 1, 2 y 3 puede ser asesorada por un técnico o un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Este tecnólogo puede diseñar e implementar ese sistema, pero por ejemplo para empresas de riesgo 4 o 5, por ejemplo una empresa de riesgo 4, por ejemplo una empresa de conducción o una empresa que tenga transporte de mercancías, que utilice conductores de riesgo 4. Riesgo 5 es por ejemplo las constructoras que están expuestas a trabajo en alturas, a excavaciones, pagos confinados y demás. Riesgo 5, que es el riesgo más alto. Entonces, los profesionales o especialistas con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo son los encargados de diseñar e implementar estos sistemas. O sea que un técnico, un tecnólogo no puede diseñar e implementar un sistema en una empresa de riesgo 4 o 5. Eso lo establece esta resolución y da los estándares mínimos, o sea, lo mínimo que una empresa debe cumplir en materia de SST. Luego pasamos a la matriz legal que la establece el parágrafo del artículo 2.2.4.6.8, donde están las obligaciones del empleador en el decreto 1072 del 2015. Entonces, el empleador tiene la obligación de, a través de un formato como este, que es matriz de requisitos legales, se identifique todas las leyes, decretos, resoluciones, circulares que le aplican a la empresa. Entonces, por ejemplo, en el formato tenemos la clasificación, la norma, si es general o específica. Entonces es general, o sea, le aplica a todos, a todas las empresas, no es específica solo para la empresa, general. ¿Cuál es la norma? El decreto que acabamos de mirar, el 1072 del 2015, que regula, decreto único reglamentario del sector trabajo. ¿Qué artículo le aplica a la empresa? Entonces aquí escogieron el 2.2.4.6.25, que establece la obligatoriedad de formular un plan de emergencias para responder ante una inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Entonces se hace un análisis de vulnerabilidad y para identificar todos esos peligros o amenazas que pueden generar una emergencia. Entonces si se puede presentar un sismo, un incendio, un vendaval, una inundación. Entonces se debe identificar y establecer unos PONS, que son unos procedimientos operativos normalizados para que las personas o los trabajadores sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.
Entonces debe haber un PONS para el sismo. Entonces, para que las personas estén preparadas, por eso es que se capacitan y se conforman unas brigadas de emergencia, donde una brigada de primeros auxilios, una brigada de prevención y extinción de incendios, una brigada de evacuación y rescate, una brigada de telecomunicaciones, se hacen los diferentes simulacros, por ejemplo, el simulacro de evacuación por sismo, para mirar si ese plan de emergencias que hoy en día se llama es plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, para saber si las brigadas están capacitadas y son competentes para actuar en caso que se presente esa emergencia. O sea, siempre saber cómo actuar antes, durante y después de la emergencia. Entonces ahí se establece, por ejemplo, los planos de evacuación, en donde están las rutas de evacuación, las flechas direccionales, la salida de emergencia y el punto de encuentro, que es a donde van a llegar los trabajadores en caso tal de que se presente la emergencia. Debemos, por ejemplo, ahí en las brigadas también se dotan las brigadas, entonces si es de primeros auxilios, pues se les dan esos botiquines portátiles de primeros auxilios. Los de combate contra incendio, entonces están los diferentes hidrantes, donde están los diferentes extintores portátiles. Entonces ahí miramos los diferentes extintores, que el amarillo es el ABC, que sirve para todas las clases de fuego clase A, clase B y clase C, que es el amarillo, el famoso multipropósito que contiene polvo químico seco, entonces a ellos se capacita cómo apagar esos conatos de incendios, que los de evacuación y rescate bueno, diseñan ese plano de evacuación, son los encargados de activar el plan de emergencias, son los encargados de evacuar el personal, de llevarlos al punto de encuentro, hacer el conteo, de verificar si falta alguna persona, entonces para verificar que si de pronto está atrapada, bueno, todo lo que tiene que ver con ese plan de emergencia. Esto es solo un ejemplo de un artículo que le aplica a todas las empresas a nivel general. Si ya es una empresa, por ejemplo, de construcción, entonces usted aquí le da agregar la resolución 4272 del 2021, que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Entonces, por ejemplo, si es una empresa administrativa, pues que no tiene alturas, pues no le va a aplicar esa resolución. Entonces ahí ya es la clasificación, eso sería una norma específica solo para esa empresa. Entonces, todo depende de la actividad económica y de la empresa del sector que se esté manejando. En la sesión anterior miramos que se establecía una matriz de riesgos. Mirábamos la GTC 45, la guía para la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí se establece un diagnóstico de las condiciones de trabajo, todos los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Se evalúan esos riesgos y especialmente se toman las medidas de intervención, ya sean por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Ese es como ese diagnóstico. Cuando ya sabemos cuáles son las medidas de control, vamos a priorizar todos los que dan muy alto, se priorizan y se toman esas medidas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Lo mismo acá, esto es un diagnóstico de la legislación que le aplica a la empresa, que también se debe tener para mirar cuáles son todas las medidas que se van a tomar, siempre tratando de prevenir esos accidentes y esas enfermedades laborales. Herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a mirar que ya tenemos una legislación que debemos aplicar y pasamos a saber cuáles son esas herramientas para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, así como el empleador tiene unas obligaciones, por ejemplo, dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal, realizar los exámenes médicos ocupacionales, realizar esa matriz de peligros, realizar esa matriz de riesgos, diseñar e implementar la política. Todas esas obligaciones que tiene el empleador, nosotros, o sea, el empleador tiene esas obligaciones, pero nosotros tenemos unas responsabilidades. Entonces, si el empleador nos da los elementos de protección personal, nosotros como trabajadores, ¿qué debemos hacer? Darles un adecuado uso a todos esos elementos, dependiendo de los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, asimismo nos dan un casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Por acá, levantaron la mano. Andrés, ¿qué le puedo colaborar? Profe, yo tengo una pregunta. Señor.
Eso, o sea, claramente es un requisito para empresas, pero ¿en qué medida las pymes deben cumplir esas medidas? Porque pues, o sea, todos sabemos que una empresa, y más en Colombia, pues los medios de financiar una empresa, los medios de montar una empresa no es tan fácil y sobre todo eso acompañado de todo lo que tiene que ver con permisos, uso de suelo y el resto de normativas. A medida que crece una empresa, una mini pymes, ¿qué tanto tiene que cumplir de esto? Porque pues obviamente debemos saber que el empleador tiene ciertas obligaciones, pero muchas de estas de implementación y eso traen ciertos costos adicionales y por eso muchas empresas incurren en no hacerlos. ¿Por qué? Porque no les da quizás el flujo de caja o los balances mientras crecen. Y lo otro es mejor una solución ingenieril, o sea, si una empresa no tiene de pronto el suficiente dinero para dar como la mejor solución a un tema de una condición laboral que necesite elementos de protección personal, si no se puede hacer una solución ingenieril, sino que se tiene que hacer el uso de unos elementos de protección personal, este uso y los empleados lo utilizan mal a pesar de que hayan bastantes capacitaciones. A la final la responsabilidad cae sobre la empresa o sobre el trabajador como tal. Entonces, mire, nosotros en las próximas diapositivas vamos a mirar, aquí está, sobre la obligación que tiene el empleador en la resolución 1401 del 2007, que es la de investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo, se viene esa investigación para determinar las causas básicas y las causas inmediatas que desencadenaron el accidente. Las causas básicas son los factores personales y los factores del trabajo. Y las causas inmediatas son los actos subestándar o condiciones subestándar o inseguras. En sí primero hay que identificar todas esas causas para tomar las medidas de prevención o medidas correctivas para evitar que un evento de la misma naturaleza se vuelva a presentar. Pero también es claro que se debe investigar es para mirar quién tuvo la culpa. Si el empleador le dio los elementos de protección personal y el trabajador omitió el uso del elemento de protección personal y por culpa de omitir ese uso se accidenta, entonces culpa del trabajador. Vamos a mirar también acá más adelante las prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, el empleador afilió al trabajador a salud, pensión y riesgos laborales, está afiliado a una ARL. Así él tenga la culpa o no, la ARL es un seguro que debe responder, que es la administradora de riesgos laborales. Se hace una investigación del accidente, pero indistintamente de quién tuvo la culpa, siempre ese seguro debe responder por prestaciones asistenciales y económicas, que subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, auxilio funerario, dependiendo. Pero tenemos otras responsabilidades jurídicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la responsabilidad laboral, la que le estoy hablando, que es la que tiene el empleador con los trabajadores. Como él pone los peligros, los riesgos a los que los trabajadores van a estar expuestos, entonces los afilia a un seguro para en caso tal de que se presente un accidente, una enfermedad laboral, el seguro responda por esas prestaciones. Pero tenemos una responsabilidad civil que ya son los daños morales, fisiológicos causados tanto a los trabajadores o a los familiares cuando el trabajador muere en ese accidente de trabajo, que ya es más costoso, porque si se demuestra la culpabilidad del empleador en el accidente de trabajo, un trabajador de 20 años puede llegar a costar entre 500 o 800 millones de pesos por la muerte en ese accidente, por el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente era la productividad que iba a tener esa persona. Digamos, si tenía 20 años, pero la expectativa o la probabilidad de vida en Colombia de los hombres es de 75 años, entonces se debe indemnizar al trabajador pagándole los 55 años más que él iba a vivir, teniendo en cuenta el índice de precio al consumidor, ¿no? Lo que sume cada día. Y eso se paga, antes eran gramos oro y ahora se pagan salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces eso es mucho dinero por esa responsabilidad. Pero para que un empleador pague ese monto, esa indemnización, hay que demostrar la culpabilidad de la empresa, del empleador, en ese accidente de trabajo. Entonces, si yo le di los elementos y él no se los puso, entonces es culpa del trabajador, pero le dan las prestaciones
pero la familia demanda por responsabilidad civil o él demanda por responsabilidad de la empresa, pero no se demuestra la culpabilidad de la empresa, entonces no surge efecto una demanda por responsabilidad civil. Si es al contrario, que el empleador no le dio los elementos de protección personal, ahí sí ya es culpa de la empresa. Entonces, si por culpa de no darle los elementos de protección personal, esa persona se accidentó y murió en ese accidente de trabajo, entonces ahí sí los familiares demandan por responsabilidad civil la empresa y se demuestra la culpabilidad del empresario o del empleador y debe pagar toda esa suma. Es más, también hay una responsabilidad jurídica que es la responsabilidad penal, que puede ser dolosa, culposa o preteritencional. Cuando, por ejemplo, hoy en día se puede decir que es homicidio culposo cuando, por ejemplo, yo le digo a un trabajador que va a hacer un mantenimiento en una parte administrativa, hablemos en un segundo piso, le dice necesito que me haga un favor y me limpie unas luminarias que están allá a 6 metros y no le hizo ni el examen médico, ni le dio el curso de alturas, ni le dio el andamio, la escalera certificada, ni lo capacitó, ni le dio elementos de protección personal. Es lo mismo como si le hubiera dicho súbase y mátese. Entonces, hoy en día también hay empleadores pagando cárcel por homicidio culposo. ¿Listo? Culposo es cuando hay culpa, ¿no? Y que se puede cometer negligencia, impericia o imprudencia. Pero esos son temas jurídicos en SST. Entonces, para responder su pregunta, para concluir, lo siguiente, el empleador tiene la obligación de darle esos elementos de protección personal. Si no se los da y ocurre un accidente, entonces culpa sí del empleador y debe pagar pues todas esas indemnizaciones por responsabilidad civil. ¿Listo, Andrés? ¿Le quedó clara la respuesta o tiene alguna duda? ¿O quiere No, hacer listo. otra pregunta? No, listo, profe, muchas gracias. Listo, bueno, bien, gracias por participar. Luis Manrique tiene alzada la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Pues para ampliar su concepto en el tema de salud y seguridad y lo que preguntó Andrés, o sea, todos los empleadores tienen la obligación de proteger a sus trabajadores en riesgos laborales. O sea, recuerden que prima la vida del ser humano antes de cualquier empresa. Entonces, esta ley tienen todos los empleadores, sea pequeña, grande, así sea una empresa de un solo trabajador, debe cumplir con todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? O sea, claro, en su gran medida, dependiendo al tamaño de la empresa, dependiendo al nivel de riesgo de la empresa, así tú deberás cumplir ciertos parámetros específicos que exige la ley. Y dos, pues entregarle o no entregarle los EPP, eso está estructurado en el 1072 en la jerarquía de controles. Por eso tú haces una identificación de peligro. Cuando tú haces la identificación de peligros de tu empresa, si para la actividad que ellos están haciendo no es necesario los EPP, pero tú tienes un control un poco más robusto, por lo menos un control de ingeniería no necesariamente necesitas entregarles EPP, no les entregas los EPP. Pero entonces ese es el concepto, o sea, sea pequeña la empresa o sea grande la empresa, todos deben velar por la salud y seguridad en el trabajo y deben darle por lo menos, lo primero es la seguridad social, que lo habló el profe, los riesgos laborales y la salud del trabajador que está por la EPS y hacer una identificación de peligros que busque, que busque generar controles para evitar que un trabajador o tenga una enfermedad laboral o tenga un accidente laboral, ¿vale? Listo, Luis, muchas gracias. Se me olvidaba, Andrés, que yo busqué primero por aquí una resolución, que la busqué acá en internet, que es la 0312 del 2019, porque usted me preguntaba también por el número de trabajadores. Como nos decía Luis, toda empresa, independiente del número de trabajadores que tenga, debe diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero en esta resolución, en los estándares mínimos, se establece según, como les decía, según hay una clasificación y según el nivel de riesgo de la empresa y según el número de trabajadores de la empresa, asimismo aparecen unos estándares que debe cumplir. ¿Listo? Entonces, en esta resolución vamos a encontrar eso. Entonces, en el artículo 3, por ejemplo, establece que para mínimo, o sea, estándares mínimos para empresas, empleadores o contratantes con 10 o menos trabajadores en riesgo 1, 2 o 3. Todavía aparece qué es lo que deben cumplir. Luego aparece el artículo 4, quiénes son los responsables, les decía, del diseño e implementación
de ese sistema que les decía que los técnicos, los tecnólogos lo podían hacer. Y por acá adelante nos aparece los estándares mínimos, bueno, más acá adelante, para empresas de 11 a 50 trabajadores en riesgo 1, 2 o 3. También aparecen cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir. Entonces, dependiendo también el número de trabajadores de la empresa y la clasificación, o sea, en qué riesgo se encuentra, asimismo aparece lo que debe cumplir en esta resolución. ¿Listo, Andrés? Y muchas gracias, Luis, por su intervención. Listo, perfecto, señor. Entonces, continuamos. Bueno, también se me escapaba algo. Usted también hablaba de un sistema de ingeniería, que si en el sistema de ingeniería la empresa lo implementaba, no había necesidad de utilizar algunos elementos de protección personal. Sí, hay un ejemplo en el tema de trabajo en alturas. Si usted, por ejemplo, tiene en una plataforma que está a 3 metros y usted antes colocaba una escalera tipo tijera, por decir algo, para que los trabajadores subieran, y en la plataforma no había barandas de seguridad ni nada, usted debía buscar un sistema de detención de caídas, ¿no? Ya sea de restricción para que los trabajadores no fueran a sufrir una caída. Ahí usted tenía que darle todos los elementos de protección personal, un arnés, bueno, casco, gafas, guantes, overol, botas, un arnés de cuerpo completo, una slinga de restricción, por decir algo, un anclaje y la slinga de restricción para evitar que la persona se acercara a 60 centímetros del borde desprotegido. Pero si usted implementa un sistema de ingeniería, como usted decía, por ejemplo, que son barandas, entonces ya en la escalera, coloca ya una escalera con unos pasamanos, unas barandas de seguridad para que ellos puedan acceder. Ya en la plataforma a 3 metros coloca barandas alrededor de toda la plataforma. Es un sistema de ingeniería donde la baranda tiene un travesaño superior, un travesaño intermedio y una barrera a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y de personas, que es un rodapiés. Entonces, si estableció este sistema de ingeniería y no hay riesgo de caída, pues no hay necesidad de darle un arnés ni una slinga de restricción ni un anclaje. Entonces, si de pronto usted implementa ese sistema de ingeniería, podría evitar algunos elementos de protección personal. Por eso, como nos decía Luis, hay una jerarquización de controles y en esa jerarquización aparece el uso de elementos de protección personal y o colectivo. Entonces, dependiendo el riesgo al que está expuesto, nosotros la sesión anterior mirábamos, primero debemos tratar de eliminar ese peligro, luego viene sustitución, luego controles de ingeniería. Entonces, si usted ya en el control de ingeniería controló, valga la redundancia, ese peligro, pues no hay necesidad de seguir ahí en esa jerarquización. Pero si no lo pudo hacer en controles de ingeniería, estableció algunos controles administrativos, tampoco minimizó ese riesgo, entonces sí lo debe controlar ya con el uso de elementos de protección personal. ¿Listo, Sí, señor? es que hace poco lo traje como a colación porque hace poco tuve una disyuntiva con la alcaldía de La Estrella por aquí, por Antioquia, porque pues la empresa, Andrés, perdón, lo interrumpo, pero tratemos de no nombrar empresas ni personas, ¿listo? Porque esta sesión está quedando grabada. Bueno. No, listo. No, sino que salía como ese tema de seguridad y salud en el trabajo, en el que, pues si bien la empresa daba como todos los temas de elementos de protección personal para un ambiente de material particulado, salían con el argumento de que a la final como los elementos de protección personal no son como una solución definitiva, sino que va mucho también en la comunidad del trabajador y que un trabajador no aguanta como 8 horas con una máscara. Entonces, decían que la responsabilidad también era de la empresa porque debía desarrollar un sistema ingenieril, pero el sistema ingenieril, pues debido pues al crecimiento de la empresa que afecta mucho el flujo de caja, no había flujo de caja para intervenirlo una vez y no pudimos conseguir financiación. Entonces era como esa disyuntiva en que si la empresa da todos los elementos de protección personal y el trabajador quizás por costumbre o por cosa cultural no los utiliza, a la final de quién es culpa. Ya. Sí, claro, no, para el tema de material particulado y demás, de pronto un sistema de ingeniería, un sistema de ventilación forzado, mecánica, obviamente puede llegar a ser, obviamente es más costoso que darle, digamos, una careta o sí, un respirador de doble filtro a un trabajador para material particulado. Pero ahí sí lo que le respondía, lo que le dije ahora es, el empleador le entrega su elemento de protección personal, pero ya el trabajador tiene la obligación de utilizar ese elemento de protección personal.
Lo escucho, Luis. Andrés, mira, eso es muy puntual. Es obligación del trabajador utilizar el elemento. El trabajador que no lo utilice, pues se le hace un proceso disciplinario y si no accede a eso, pues normalmente lo que hacen las empresas, pues es pues sacar el trabajador de las organizaciones, porque en llegado caso ese trabajador. Luis, cerró el micrófono, no estamos escuchando. Qué pena, o sea, en el dado caso de que por lo menos un trabajador presenta alguna enfermedad, jura lo que ellos van a demandar y el perjudicado va a ser la empresa. Por eso es obligación del trabajador utilizar los elementos. Trabajador que no los utilice, hasta la misma ley da la potestad de hacerle procesos administrativos, o sea, o procesos de seguimiento por recursos humanos, porque es obligación de ellos hacerlo. Listo, eso es importante que lo tengan en cuenta y lo lleven en las empresas. Sí, señor. Por eso ustedes ahí en el material de formación también tiene información acerca de los reglamentos, porque la empresa debe haber un reglamento interno y también un reglamento de higiene y seguridad industrial y también hay unas políticas. Entonces ahí, en tanto en los reglamentos como en las políticas, por ejemplo, hay empresas que establecen una política para el uso de elementos de protección personal y aparecen unas sanciones, como lo dice Luis. Hay un decreto que nombramos ahorita en esa línea en el tiempo, en SST, que es el decreto 1295 del 94. Ahí en el artículo 91 aparecen las sanciones y está el despido por justa causa cuando un trabajador incumple o no sigue los reglamentos o instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y también en el artículo 13 hay unas sanciones en la ley 1562 del 2012. Listo, Luis, muchas gracias y Andrés también por sus comentarios y por sus aportes. Continuamos. Entonces tenemos las responsabilidades de los trabajadores. Primero, procurar el cuidado integral de su salud. Ahí es donde hablamos del autocuidado y demás. Segundo, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Esta obligación yo la hablaba en la sesión anterior cuando miramos lo de los exámenes médicos ocupacionales. Si bien es cierto, hay una resolución que es la 2346 del 2007, donde se obliga a los empleadores a realizar esos exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. Cuando se hace ese examen de ingreso, es importante que la responsabilidad que tiene el trabajador es cuando está en esa valoración con el médico ocupacional, es dar toda la información o suministrar la información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. O sea, si a usted le preguntan de qué sufre, qué tipo de enfermedades sufre y demás, usted tiene la obligación de decirle al médico ocupacional cuál es esa enfermedad o las cirugías o traumas y demás que usted ha tenido en su vida laboral o cotidiana. Tercero, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Eso era lo que estamos hablando ahorita. Si hay un reglamento interno de trabajo, un reglamento de higiene y seguridad industrial, unas políticas, unas instrucciones, unos procedimientos de trabajo seguro, el trabajador, mire, tiene la obligación, la responsabilidad de cumplir esos reglamentos. Y si no lo hace, pues obviamente esto le puede acarrear sanciones como es el despido por justa causa y demás. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. O sea, por ejemplo, cuando están las condiciones de trabajo, si usted identifica un peligro al que usted puede estar expuesto y se puede ver afectado, debe informar al responsable de seguridad y salud en el trabajo, que ese es como el conducto regular, y él a su vez pues le va a informar al empleador para que se tomen todas esas medidas de prevención para evitar ese accidente o una enfermedad laboral. Otra responsabilidad, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, definido pues en el plan de capacitación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ese sistema hay un plan de trabajo que es como una especie de cronograma de actividades, donde están todas las actividades que se van a desarrollar en el año en materia de CST, y también hay un plan de capacitación, un programa de capacitación, en donde aparecen pues todas las capacitaciones que se van a dar en el año y obviamente la obligación que tiene el trabajador, ¿cuál es? Es de asistir a esas capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente tanto las pruebas de conocimiento o desempeño que se hagan en ese tipo de capacitaciones o de cursos.
por ejemplo, el curso de trabajo en altura o curso de trabajo en espacios confinados. El empleador tiene la obligación de enviar a la persona a hacer el curso, pero si el trabajador va al curso y no lo aprueba, pues puede llegar a ser sancionado también, porque él tiene la obligación de asistir a las capacitaciones, a aprobar satisfactoriamente, como les digo, la parte teórica, las pruebas de conocimiento y la parte práctica, que son las pruebas de desempeño, porque el empleador necesita que el trabajador sea una persona competente, que tenga los conocimientos, las habilidades, las destrezas para desempeñarse pues en su puesto de trabajo. Y por último, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La comunicación, el empleador debe establecer mecanismos eficaces para que pueda, digamos, comunicarse todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión ISST a los trabajadores y a las demás partes interesadas. Ahí aplica trabajadores dependientes de planta, contratistas, proveedores, trabajadores en misión, clientes. La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El empleador tiene la obligación de establecer una metodología que anteriormente se hablaba era el panorama general de factores de riesgo y se habla de una matriz de peligros o una matriz de riesgos en donde la más utilizada en Colombia, una de las más utilizadas es la metodología de la GTC 45, donde se establece cómo se identifican esos peligros, se evalúan y se valoran esos riesgos y se toman esas medidas de intervención o medidas de control para evitar ese accidente, esa enfermedad. Les decía de la resolución 1401 del 2007, es una resolución que obliga a los empleadores a investigar incidentes y accidentes de trabajo. Es importante que las empresas investiguen ese incidente porque es el llamado casi accidente. Entonces es como un aviso de que algo va a ocurrir. Si en las empresas investigaran los incidentes y se identificaran las causas básicas y las causas inmediatas de esos incidentes, pues se pueden tomar todas las medidas de prevención. Recuerden, prevención es antes de, para evitar ese accidente de trabajo. Pero resulta que en las empresas muchas veces no se investigan esos incidentes, sino solamente los accidentes de trabajo. Y los accidentes graves, que según esta resolución, los accidentes graves son cuando hay un trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, aplastamiento, desmembración o fractura de los huesos largos. Entonces, ¿por qué investigan solo los accidentes graves? Porque la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, exige que se conforme un comité investigador de accidentes de trabajo y se haga un reporte, bueno, fuera del reporte a la ARL, se haga esa investigación y se envíe dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia de ese evento. Entonces, por eso es que el empleador investiga ese accidente. Pues no todas las empresas lo hacen, ¿no? Pero la mayoría tiene que investigar, como le digo, son los incidentes de trabajo para evitar el accidente. Porque cuando ya está el accidente, pues ya usted no va a tomar medidas de prevención, sino ya medidas correctivas, ¿no? Para evitar que un evento de esa misma naturaleza se vuelva a presentar. Según la definición de la 1401 del 2007, un incidente de trabajo es un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces el incidente es el casi accidente. Entonces ese suceso que también es repentino, pero que tuvo el potencial de ser un accidente. Yo les colocaba un ejemplo en la sesión anterior, digamos, de un tecnólogo de AXO que estuviera trabajando en una empresa en un segundo piso, estuviera ahí en su oficina y que iba a llevar una documentación, unas carpetas, iba con una carga sobredimensionada, comete un acto inseguro que es correr por las instalaciones de trabajo y había una condición insegura o peligrosa que era que el piso estaba húmedo o resbaladizo. Entonces la persona resbaló y cayó. Entonces, si la persona resbala y cae, pero no le pasa nada, no hay ninguna lesión, entonces es ahí donde estamos hablando de un incidente de trabajo. Y si nosotros hiciéramos bien el ejercicio, o sea, las empresas, y me identificaran o investigaran ese incidente, pues toman las medidas de prevención para evitar el accidente. Porque si no se toman esas medidas, ocurre el accidente de trabajo. Que ya colocábamos el mismo ejemplo, la persona va corriendo, resbala y cae por las escaleras, pero ya tiene una fractura de tibia y peroné. Entonces ahí ya tenemos lesión.
Ahí ya sí ya estamos hablando de un accidente de trabajo que lo establece o lo regula la ley 1562 del 2012 en su artículo 3, donde aquí sí nos aparece la definición completa, donde nos dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces recuerden que el accidente puede ser por causa o por ocasión. Por causa es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual fue contratado, está en horas laborales, está en su sitio de trabajo, como podemos decir, laborando, como el ejemplo que les acaba de dar. Eso es por causa. Y debe ya producir en el trabajador una lesión orgánica, o sea, ya sea una luxación, un esguince, una fractura, una perturbación funcional o psiquiátrica, entonces de pronto ya hay una desmembración de la mano derecha, que ya hay pérdida de su capacidad laboral, una invalidez, en ese accidente puede rodar por las escaleras, cayó mal la persona y se lesionó la columna, entonces quedó inválido, o también en el accidente puede llegar a morir. Entonces, esa es la primera parte de la definición. Suceso repentino, algo inesperado, que sobrevenga por causa, en este caso por causa del trabajo, se estaba laborando y le produjo una lesión orgánica, una fractura abierta de tibia y peroné. Y también miramos que el accidente puede ser por ocasión del trabajo. ¿Cuándo es por ocasión del trabajo? Es la segunda parte de la definición, que es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces dábamos el ejemplo que esa misma persona, el jefe le hubiera dado la orden para que una vez terminara su jornada laboral, él trabajaba de 7 a 2 y de 1 a 5, entonces cuando saliera a las 5 de la tarde, fuera de pronto a pagar la nómina de la empresa, por poner un ejemplo. Entonces, como iba con una elevada suma de dinero, por peligro social, peligro público, atracos, asaltos, robos, por atracarlo lo lesionaron. Entonces es considerado accidente de trabajo, así él no estuviera en la empresa, porque ahí hay una relación indirecta con el trabajo, pero el trabajador estaba realizando una labor para lo cual fue contratado o estaba estaba realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Así estuviera fuera del lugar y horas del trabajo. Eso es lo que mirábamos la sesión anterior. Yo les decía que faltaba otros 3 párrafos. Aquí están. También igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Ahí debemos tener en cuenta esa parte, que es cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy para mi sitio de trabajo, ingreso a las 7 de la mañana y llego a las 6:45 antes de llegar al trabajo, una persona se pasó un peligro de tránsito, una persona se pasó un semáforo en rojo y me accidentó, yo iba en mi moto, pues no va a ser considerado accidente de trabajo. ¿Listo? Porque el transporte era mi propio transporte y no lo suministraba el empleador. Diferente a que la empresa designe un carro, digamos, para recoger a todos los trabajadores, llevarlos al sitio de trabajo y viceversa, o sea, el trabajo a la casa. Y por peligro de tránsito también, digamos, va el conductor o, por ejemplo, peligro mecánico, el carro se quedó sin frenos, no se le hizo un mantenimiento preventivo, no se le habían hecho las revisiones técnico-mecánicas, entonces fallaron los frenos y se accidentó el conductor, se accidentaron en el carro y los trabajadores salieron lesionados. Entonces, ahí sí es accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. La otra parte nos dice, también se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, por ejemplo, va el presidente del sindicato de la empresa, hay una capacitación en Medellín, entonces ellos tienen que desplazarse hasta allá para ir a esa capacitación, solicitan un permiso sindical y por asistir a esa capacitación
Se accidenta también por peligro de tránsito, entonces va a ser considerado un accidente de trabajo porque el trabajador se encontraba en cumplimiento de una función sindical. Esto es nuevo. Bueno, en la ley 1562 del 2012, en las definiciones anteriores, como en el artículo 9 del decreto 1295 del 94, no se incluía esta parte. Por último, nos dice la ley, el artículo 3, que de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, por decir algo, en esta temporada en donde en algunas regiones como el Huila, Caquetá, Tolima se celebra el San Pedro, entonces si de pronto la empresa va a participar en un desfile del San Pedro con su reina y demás, y en ese desfile, representando la empresa, obviamente está en el horario de trabajo, están con bueno, el uniforme, la dotación personal, bueno, todo con el tema laboral. Y ocurre un accidente, ya sea por peligro, vamos a colocar no peligro de tránsito, vamos a colocar por un peligro natural. Entonces, si agarró a llover, ellos siguieron en el desfile y cayó un rayo y accidentó al trabajador, lo lesionó. Entonces va a ser considerado como accidente de trabajo porque el trabajador se encontraba en la ejecución de una actividad recreativa, deportiva o cultural. En este caso sería cultural. Deportiva. Estaban en una jornada deportiva en la empresa, cada año hacían la semana deportiva, entonces se hicieron unos equipos de fútbol y se iban a enfrentar dos equipos y entonces un trabajador jugando ahí fútbol lesionó al otro trabajador, le produjo un esguince grado 3, lo lesionó y estaban en una jornada representando la empresa, en una jornada deportiva que programó el empleador, entonces va a ser considerado accidente de trabajo. Diferente a que usted terminó la jornada laboral o en el descanso, le puso usted a jugar ahí con su compañero y lo lesionó, entonces eso ya no tiene nada que ver con la empresa, usted no estaba representando a la empresa ni está autorizado por el empleador, entonces no va a ser considerado accidente de trabajo. Listo, muchachos, pasamos ya para terminar a los derechos de los trabajadores. Entonces, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo, se le diagnostique una enfermedad laboral, tiene derecho a la cobertura por parte del administrador de riesgos laborales, la ARL, en el 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, hay una ley que es la 776 del 2002 que establece estas prestaciones para los trabajadores. Recuerden que para que usted sea beneficiario, a estas prestaciones económicas y asistenciales, tiene que estar afiliado a la Seguridad Social Integral, ¿no? Hablábamos nosotros de que antes de contratarlo le realizan el examen médico ocupacional de ingreso. Luego firma su contrato de trabajo. Luego lo afilian a salud, pensión y riesgos laborales, a esa ARL. Y la cobertura inicia al día siguiente. Entonces recuerde que ese día usted no puede empezar a trabajar, sino que debe recibir esa inducción y capacitación. Y cuando ya tiene la cobertura, pues ya le han entregado sus elementos de protección personal, le han socializado en esa capacitación, en esa inducción en seguridad y salud en el trabajo, pues a todos los peligros a los que usted va expuesto, pero especialmente a las medidas de control que se toman para evitar pues, accidentes, enfermedades laborales. Pero se tomaba todas las medidas, el de seguridad y salud en el trabajo les daba la charla, las pausas activas, bueno, todo lo que se implementa en SST, pero ocurrió el accidente, se presentó el accidente, trabajador caminó por esa escalera, resbaló y se fracturó. Entonces miremos cuáles son las primeras prestaciones, que son las prestaciones asistenciales a las que tiene derecho el trabajador. La primera, atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de trabajo. Entonces existen las instituciones prestadoras de servicios de salud en donde, digamos, usted se accidentó, inmediatamente se activa ese plan de emergencia, se activa la brigada de primeros auxilios, entonces van y lo atienden por primeros auxilios, se comunican con la IPS más cercana, inmediatamente envían una ambulancia medicalizada con personal paramédico y demás,
entonces ustedes ya lo llevan, la Brigada de Evacuación y Rescate, pues ya lo ha inmovilizado en una FEL, que es una férula espinal larga, esas tablas naranjas que nosotros le decimos camilla, eso es una FEL, técnicamente se llama así, es para inmovilizar, es una férula espinal larga para inmovilizar toda la espina dorsal, entonces lo inmovilizaron, le toman los signos vitales y los tienen ahí hasta cuando llega la ambulancia medicalizada y se le entrega a los paramédicos y ellos ya se lo llevan a la clínica de urgencias o a la IPS más cercana y viene la primera atención, que es el médico de turno, el médico que está en urgencias, lo va a atender. Entonces viene la atención médica. Si usted llegó con una fractura, obviamente pasa a sala de cirugía, va a haber una atención quirúrgica. Luego viene unos servicios de hospitalización, porque usted va a estar hospitalizado. Viene un suministro de medicamentos, en donde viene toda esa atención farmacéutica. Y por último, pues una terapéutica, ¿no? Porque usted debe tener una rehabilitación física y profesional para que pueda ser reincorporado al trabajo cuando ya pase por el fisiatra y demás, haga todas sus terapias, pasó las terapias, ya está en buenas condiciones, lo valora de nuevo el médico ocupacional, que esa es una evaluación periódica postocupacional, entonces ya él determinará según sus condiciones físicas y psicológicas si usted puede seguir ocupando el mismo cargo o debe ser puesto en otro cargo acorde a esas condiciones suyas. ¿Listo? Pero obviamente debe ser reincorporado al trabajo. Entonces ya tenemos esas prestaciones asistenciales, atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica y demás. Ya la hospitalización, odontología, pues obviamente si ha tenido alguna lesión en la boca, en los dientes, también está ese servicio, diagnóstico, tratamiento, bueno, todo el suministro de medicamentos y demás, la rehabilitación, elaboración y reparación de una prótesis y órtesis. Entonces, si usted de pronto tuvo ya una amputación de un miembro superior derecho, entonces perdió su pierna derecha, entonces obviamente también tiene derecho a su prótesis. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los servicios anteriores. Entonces resulta que donde usted se encuentra necesitan tomarle una resonancia magnética, pero en donde lo llevaron en la IPS o en el pueblo, en la parte donde usted se encontraba, no tienen ese servicio, entonces deben trasladarlo a la capital, a tomarle un examen especializado. Aquí se me vino a la cabeza una resonancia magnética. Digamos que sea una tomografía axial computarizada, lo deben llevar allá. Entonces, todos esos gastos de traslado y y viáticos y demás también corren por cuenta de la ARL o la paga la EPS, pero le pasa la cuenta de cobro a la ARL. Recuerden que la administradora de riesgo laboral es la que va a pagar todos los gastos que se demanden de ese accidente de trabajo, porque es de origen laboral. Si fuera un accidente de origen común, pues sí paga la EPS, la entidad promotora de salud. Esas son las prestaciones asistenciales. Pasamos ahora a las prestaciones económicas. Entonces, mientras usted estuvo incapacitado temporalmente para trabajar, porque lo operaron, porque estuvo hospitalizado, porque estuvo en terapias, la ARL o el Sistema General de Riesgos Laborales le va a dar un subsidio por incapacidad temporal, que es del 100% de su salario base de cotización. Si usted vengaba el salario mínimo legal mensual vigente, pues le van a dar su salario normal. Principalmente lo paga el empleador, o sea, el empleador le sigue pagando a usted su salario, pero él después le pasa la cuenta de cobro a la ARL, porque la ARL es la que paga ese subsidio. Primera prestación económica. Segunda, indemnización por incapacidad permanente o parcial. Entonces, si en el accidente ya hay pérdida de la capacidad laboral, entonces ya no le van a dar un subsidio, sino que lo van a indemnizar. ¿Listo? Debe ser superior la pérdida de la capacidad laboral, igual o superior al 5%, pero inferior al 50%. ¿Cuánto es el monto de esa indemnización? Es de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo la pérdida de su capacidad laboral. Si en el accidente usted quedó inválido, entonces ya no le dan ni un subsidio ni una indemnización, sino que le van a dar una pensión de invalidez, dependiendo el porcentaje también de la pérdida de la capacidad laboral. Para que usted sea pensionado por invalidez, debe perder igual o superior al 50% de su capacidad para laborar. Si en el accidente el trabajador o el pensionado muere en ese accidente de trabajo,
Entonces ya no le dan ni el subsidio, ni una indemnización, ni una pensión de invalidez, sino que le dan una pensión de sobrevivientes a ciertas personas. Primero, a su esposa, cónyuge o compañera sentimental. Si usted muere y tenía a su esposa, entonces la pensión es para ella, una pensión de sobrevivientes, que es vitalicia si la persona es mayor de 20 años, de 30 años. La pensión es vitalicia y o sea, para toda la vida. Si la persona es menor de 30 años, pero digamos han procreado hijos, la pensión es para ellos. Si no tiene esposa, cónyuge o compañera sentimental, la pensión es para los hijos menores de 18 años. Si no tenía ni esposa ni hijos menores de 18 años, pero tenía hijos mayores de 18, menores de 25, que por razón de sus estudios no pueden trabajar, o sea, que estudian de lunes a sábado, todos los días, todo el día, o sea, de 8 a 12 y de 2 a 6, entonces, por estar estudiando no pueden trabajar, entonces la pensión es para ellos. Si usted no tenía ni esposa o cónyuge, compañera sentimental, ni hijos, pero tenía a sus padres que dependían económicamente de usted, obviamente todo eso hay que demostrarlo, entonces la pensión es para ellos. Si usted no tenía ni esposa, ni hijos, ni padres que dependieran económicamente de usted, pero tenía un hermano en una situación de discapacidad que dependiera económicamente de usted, entonces, por ejemplo, una persona inválida que dependía de usted, su hermano, entonces la pensión es para ellos. Pero si no tenía ninguno de estos casos, pues esa platicaba para el Fondo General de Riesgos Laborales. Por último, señores, auxilio funerario. Entonces hay un auxilio que da la ARL a quien demuestre que sufragó los gastos de entierro del afiliado del pensionado. Y por último, recuerde que el trabajador tiene el derecho a ser incorporado y reubicado una vez terminados todos estos procesos de recuperación y rehabilitación. Listo, muchachos. Ahorita sí pasamos para terminar a las preguntas y o comentarios. Preguntas, dudas, inquietudes. No tienes que en el chat. Para finalizar la explicación, por favor, puede decirme en qué guía de aprendizaje encuentro los lineamientos de la actividad a desarrollar para el domingo y con base a qué información vamos a desarrollar la actividad. Esto lo dijo a las 20:18. Listo. Por último, muchachos, si no tienen preguntas, Kevin Garzón, cuéntenos. Sí, profe, lo que Sigue pasa es que usted Luz. estaba hablando ahorita de que si se moría uno, que la plata le pasaba a la mujer. Y cuando muere la mujer y existe su esposo, entonces pasa al esposo para sus hijos, sí. Sí, claro, es lo mismo. Si muere la mujer, entonces para el esposo, cónyuge, compañero sentimental. Es lo mismo. Ah, ok, sino que pues hablaba solamente de que se moría el esposo, imagínate. Pero ya, listo, profe. No, tranquilo. Pasa lo mismo si la muerte le ocurre a una afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales, es lo mismo. Las prestaciones asistenciales y económicas son las mismas. En este caso, pues la pensión de sobreviviente sería para el esposo. Si no tiene esposo, pues entonces para los hijos. Y ahí como les explicaba. Luz, la escuchamos. Ah, ok, profe, listo, gracias. Listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, es que estoy confundida en algo. El componente formativo para la guía, pues para guiarnos para hacer la evidencia, ¿es fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo o la No. legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo? Legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, profe, muchas gracias. La sesión anterior fue que miramos el componente de o el material de formación de los fundamentos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Voy a ingresar Sí, de nuevo. sí, que en base a ese era para pues, tener la información para desarrollar el cuestionario, la primera evidencia. Sí, señora. Listo, profe, muchas gracias. Voy a ingresar acá para mostrarles por último entonces cómo es el mecanismo para descargar. Bueno, lo que me preguntaba acá Fredirley Solorza. Explicación, por favor, decirme en la guía dónde encuentro los lineamientos. En la guía. Bueno, muchachos, recuerden que acá
en el panel central vamos a ir a la fase 3 de ejecución. Actividad de proyecto 7, aquí tenemos el material de formación. Ya no es fundamentos, que fundamentos, como lo decía la compañera, era para realizar el cuestionario. Ya vamos a ingresar esa legislación en medio ambiente, en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dan clic acá en acceder al recurso educativo y aquí les aparece legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y van a leer todo ese material de formación. Luego, después de leer el material, vamos a la guía de aprendizaje número 8. En la guía de aprendizaje, vamos a dar clic para acceder al recurso educativo. Recuerde, aquí está nuestra competencia, aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Y en la página número 9, perdón que los mareé ahí, voy como muy rápido acá. La página número 9 tenemos la actividad de aprendizaje, acá está, de la guía 8. Aparece nuestra evidencia de producto, que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces recuerden que van a hacer una presentación en diapositivas o en otra herramienta digital, pero el formato me lo van a adjuntar en PDF. Si es en diapositiva, normalmente mínimo 10, máximo 15. ¿Dónde me envían la actividad? Entonces recuerden que después de la guía, ya después de leer la guía, vamos a nuestra actividad de aprendizaje. La primera era lo del cuestionario. Y la segunda es donde está la presentación. Si yo doy clic acá, me aparece dónde debo enviar la actividad. Bueno, aquí estoy en el rol instructor. Tendría que pasar acá al rol aprendiz. Métame en un momento. Les hago la recomendación. ¿Por qué quiero pasar al rol aprendiz? Porque aquí les aparece agregar entrega. Hacemos clic ahí. El rol aprendiz es para que ustedes puedan visualizar la plataforma como les aparece a ustedes allá en Sayuna. Esto yo estaba en el rol instructor, pasé al rol aprendiz. Así les aparece a ustedes, miren. Hasta el 30 de junio tienen plazo para subir la actividad. Aquí ustedes pueden agregar un texto, escribir ahí, instructor, hago el envío de la evidencia y demás, si quieren, si no, no hay ninguna necesidad. Aquí damos clic acá para adjuntar el archivo en PDF. Mira, aquí subir archivo, lo buscan si lo tienen en el escritorio, en la carpeta donde tengan el archivo de la presentación, y lo pueden subir ahí, o pueden coger el archivo y arrastrarlo hasta acá. Le damos guardar cambio, pero tiene que darle enviar, porque en otros grupos les olvida darle enviar y lo dejan es como borrador. Entonces recuerden que me tienen que enviar la evidencia. Listo, señores. Ya con eso respondo a su pregunta, a su inquietud. Frederley Solorza. Sí, profe, ya con eso me quedó claro. No, es que no encontraba bien en qué guía de aprendizaje, porque como estamos todavía trabajando la guía número 1, pues creí que ahí estaba, pero busqué, no lo encontré. En la guía de aprendizaje número 8, sí está lo que me acabas de decir, en la página número 9, listo, evidencias de producto. Listo, gracias. Bueno, señor. Julián y después Jonathan. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Julián. Yo la duda que tengo es más que todo en la clase anterior, esa que se quedó grabada. Sí, señor. Todas las sesiones están grabadas. Pero no la han montado a la plataforma. Sí, señor. Ya le voy a mostrar en qué parte está. Listo. Bueno, primero, amigo, compañero, qué pena, instructor. Esa está ahí en la ventanita, dele ahí donde está como una campanita. Apenas entra usted al Sayuna y ahí le aparece una campanita donde le notifica a usted que activaron la sesión anterior. Pues muchachos, mire, aquí también en anuncios, cuando ustedes están aquí en la plataforma, recuerden que en el panel central hay una carpeta donde están los anuncios. Entonces usted da clic en anuncios. En anuncios, ya
Aquí anuncios. No, no me puedo llevar. Está un poco lento. Ya. Mire, acá aparece, mire, grabación y resumen, conferencia web, fundamentos en SST y medio ambiente, del 21 de junio. Ustedes dan clic ahí y en este anuncio está el link de la grabación anterior. O la ruta es la siguiente, en sesiones en línea, en la fase 3 de ejecución, grabaciones, sesiones en línea, junio 2024. Aquí pueden ir directamente a reproducir el video. O si no, pueden seguir la ruta. ¿La ruta cuál es? Fase de ejecución. En la fase 3, recuerden, vamos a ir, si no están desplegados todos estos, a la carpeta sesiones en línea y en la fase 3 de ejecución, grabaciones, sesiones en línea. Mira, aquí está. Ustedes dan clic acá y aquí aparece la grabación resumen de la conferencia web del 21 de junio del 2024. Dan clic acá para ver el video y dan clic aquí para ver el resumen. Aquí también hay un resumen de lo que vimos en la sesión. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Tiene la mano levantada Jonathan. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, inicialmente muchas gracias por el espacio. Ya todo muy claro pues respecto a este tema de la presentación. Quería comentar era algo respecto a la primera actividad, que sabemos que es el cuestionario. Ayer pues volví a tener como el espacio para repasar el material y presentar la actividad. Me pasó una particularidad y fue que ayer estaba como que fallando la plataforma. Y cuando estaba en el proceso de terminar el cuestionario, pues digamos que la plataforma cayó y cuando volví a accesar a las horas, vi que ya me había consumido pues un intento y lo volví a realizar, ¿cierto? Digamos que el primer intento quedó en 80 y ya pues el segundo me quedó en 100. Mi pregunta es, luego de haber presentado el cuestionario, ¿tiene que pasar por una revisión suya para aprobar la nota o es automática? Es automática. O sea, usted ya con la primera, el 80% ya había quedado aprobado. Recuerden que les decía en la sesión, después del 70% ya han aprobado. Entonces, si usted en su segundo intento le dio el 100%, pues está más que aprobado. ¿Listo? Recuerden que en el SENA nosotros no tenemos una calificación, sino aprobó o no aprobó. Entonces, si le dio el 100%, está aprobado. ¿Listo, Jonathan? Muchas gracias. Sigue Fredirley. Instructor, qué pena. Con base a lo que nombra el compañero, de lo que había que hacer en el cuestionario, es que estaba buscando, desde ayer estoy buscando hasta hoy en la mañana para, digamos, diligenciar el cuestionario con base a lo que se leyó en la actividad anterior que nos acaba de mostrar. Y no, o sea, no sé bien en qué parte está el cuestionario, si está después de lo que... El cuestionario en la misma plataforma, aquí están los anuncios. Perdón, acá arriba. Recuerden que yo en las diapositivas les muestro y les digo cuál es la ruta de navegación. El panel de navegación central, en la mitad. Debemos ir a buscar la fase 3 ejecución, actividad de proyecto 7. Ahí está el material de formación. Después de la guía de aprendizaje 8 vienen las actividades. Entonces miren aquí en la plataforma. Yo estoy aquí en el panel central de navegación. Mira, ahí están anuncios, formación general, cronograma, las actividades iniciales y está nuestra fase 3. Mira, aquí es donde yo me voy a ubicar, fase 3. Buscamos la fase 3, actividad de proyecto 7, que hay que dar clic. Aquí está el material de formación. Mira, están los dos materiales, fundamentos y legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Después, la guía de aprendizaje número 8, está la guía. Después de esta guía aparecen nuestras actividades. Yo les decía que las actividades, mira aquí las estoy escondiendo, todas las 4 actividades que vamos a desarrollar durante esta competencia inician por ambiental y SST. Entonces la primera es el cuestionario. La segunda es nuestra presentación. Entonces en la primera, usted da clic ahí
en el cuestionario sobre opciones a situaciones, sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de SST. Y acá es donde va a realizar el cuestionario. No, que yo estoy en rol aprendiz, rol instructor. Si yo paso aquí Eso es después de la guía 8 siempre, Sí, ¿listo? señor. Eso es lo que se estaba perdido. Sí, porque ya lo demás ya lo sabe leer. Listo, Solo de aquí, que, aquí es de que guía 8. realizar prueba de conocimiento. Listo, bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Una duda, un comentario? Todo claro, profe. Bueno, entonces, ¿alguien iba a decir algo por ahí? Listo, muchachos. Entonces, ya para terminar, conclusión y cierre de la sesión. Entonces, recuerden, muchachos, que tenemos que es leer ese material de formación de legislación en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Miramos como la jerarquización de la legislación en Colombia, en donde en la pirámide kelseniana, en la cúspide, pues están los tratados y normas internacionales, está nuestra constitución política, las leyes, los decretos, las circulares, las resoluciones. Entonces nosotros debemos leer como toda esa legislación para poder desarrollar en nuestra fase 3 de ejecución. Recuerda, está la actividad de proyecto 7, guía de aprendizaje número 8. Está nuestra segunda actividad, que es una presentación en diapositivas que deben desarrollar mínimo 10, máximo 15, sobre situaciones que se presentan en la parte bueno, eso son recomendaciones tanto en la parte ambiental como en SST para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Recuerden que tienen plazo hasta este domingo 30 para subir esta evidencia de aprendizaje. Y por último, aquí les dejo mi WhatsApp, que es el número 310-805-2655, y un correo electrónico que es ceolayape@micena.edu.co. También, si tienen dudas o inquietudes, se pueden conectar en este link que aparece aquí en Google Meet del jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir ahí al chat o me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar, no hay ningún problema. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, pues según lo que yo estoy viendo aquí, en los componentes formativos, pues apenas tenemos 2. Entonces, con el de legislación de medio ambiente vamos a trabajar las otras 3 actividades, evidencias. Con las 2, tanto con fundamentos como legislación, también vamos a mirar las otras 2. Bien, perfecto. Listo, señores. Si no tenemos más preguntas, muchas gracias por su participación. Que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena noche.